martes. Esto es Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad. El hombre que usted ve ahí es un candidato a gobernador regional. Es un exdiputado, Rojo Edwards, y es del Partido Republicano y está encabezando una manifestación de un grupo que se opone a la remoción de la estatua del general Baquedano desde la Plaza Italia. También llegaron, como estamos informando, también llegaron militares en retiro justamente para mostrar su descontento y oposición ante esta decisión. Una decisión que de alguna manera había sido una decisión y una controversia política, pero que finalmente llegó el Consejo de Monumentos Nacionales y fue la que dio el corte a esta discusión porque señaló que la estatua de Baquedano ahí corría peligro, tenía sus cimientos, la verdad que muy débiles luego de todos los intentos por derribarla que había sufrido esta estatua, y se decreta entonces la remoción de esta para repararla. El traslado se va a realizar mañana a las 5 de la mañana. Y esto fue lo que pasó entonces. Manifestaciones en Plaza Italia, un joven detenido, manifestaciones entonces de un grupo que se opone al traslado de la estatua del general Baquedano. Una polémica que de alguna manera ha removido también ciertos como conceptos de la historia, ciertos personajes que han sido forjadores de la historia y que son cuestionados también por otros respecto a la importancia y al homenaje que se les deba rendir en nuestras calles. 12:10, abrimos la polémica de este tema, la abrimos. Ya están todos nuestros invitados en pantalla. Está con nosotros Germán Codina, alcalde de Puente Alto, Francisco Vidal, ex candidato presidencial del PPD. Estamos con Joana Pérez, diputada de la DC, e Iván Moreira, senador de la UPI. Claro que sí. Bueno, comentemos de inmediato esto que está pasando con el monumento Baquedano. Me voy a aprovechar del conocimiento y las capacidades, las herramientas que tiene que tener el profesor de historia, Francisco Vidal, ¿no es cierto?, para quizás que nos dé un poquito de contexto y su opinión con respecto a lo que está pasando con el monumento Baquedano y esta manifestación donde la gente vio al señor Rojo Edwards, que es el único rojo de derecha, como se presenta él mismo, ¿no? Esa es su frase de eslogan radial, ¿no? Soy el único rojo de derecha, dice él mismo, que se cambió el nombre para llamarse Rojo. Bueno, así es. Que no puedo decir otra cosa, digamos. Pancho, por favor. Yo creo que este tema tiene muchos trasfondos de distinta naturaleza. Primero, los monumentos en Chile se erigen sobre la base de una ley. En consecuencia, cada monumento que está instalado en Chile se sostiene en una decisión del soberano y su representante en el Parlamento. Primer tema. Nadie en Chile inventa un monumento y como que una cosa de la familia o la junta de vecinos. Segundo tema es la historia. Baquedano, que es un personaje conflictuado, tiene en su virtud, yo creo que es el principal conductor de la guerra del Pacífico y de la victoria. Tiene una ambigüedad en la guerra civil de 1891. Él no se manifestó ni a favor ni en contra de Balmaceda. Tiene un tema en la Araucanía. Pero lo importante, en mi opinión, de la figura de Baquedano, que es más allá de todos los personajes de la historia que tienen sus luces y sombras, es un personaje central en la historia de Chile, particularmente por el conflicto con Perú y Bolivia. Una tercera dimensión es que, en mi opinión, el Estado de Derecho, un gobierno, cualquiera sea su signo político, no puede tolerar que haya un espacio en la ciudad que no sea controlado, como nos ocurre todos los viernes a las 5 de la tarde. Y una cuarta dimensión, que es el caso más específico que estamos hablando, esa estatua hay que repararla porque si no pasaba nada. Yo vi con mis ojos, no es que me lo contaron, a un ciudadano que está, me parece que detenido y acusado por el Consejo de Defensa del Estado con un machete. Yo lo salí en las noticias, echando abajo las patas del caballo. Entonces imagínate la cantidad de cosas que trascienden el hecho mismo.
tienes la historia, tienes el personaje de la historia, tienes lo que hay en la historia reciente, porque yo creo que muchos de los manifestantes asocian en tanto militar a Baquedano con Pinochet, que son épocas completamente distintas. Y yo creo que el problema más inmediato es que el gobierno no puede entregar una parte de la ciudad a que esté fuera de la ley. ¿Qué es lo que está pasando en la Alameda y Plaza Italia? Todos los viernes de 5 a 10 de la noche. Esa es mi opinión, Julio César. ¿Qué le parece a Iván Moreira? Porque tendrá algo que decir en este tema también. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy aquí en la región de Los Lagos, desde mi oficina, mirando el seno de Reloncaví y contándole que estamos sufriendo por la cuarentena. Osorno nuevamente en cuarentena y en vez de avanzar retrocedemos. Dicho eso, solidarizando con la gente de Osorno, quiero decirte que mira, yo creo que este es un golpe duro a nuestra tradición histórica. Es una muestra de debilidad del gobierno, de no imponer el orden. Es una humillación al ejército, a nuestra historia. Más allá de la figura de Baquedano, aquí tiene que haber un respeto por nuestra historia. Y creo que esos valores patrios se van destruyendo por grupos que se dicen o muchas veces los denominan manifestantes. Esos no son manifestantes, son delincuentes. Esos son anarquistas. Entonces me sorprende cuando el comandante en jefe del ejército hace algunas semanas atrás habló de estos desalmados, usó palabras duras para quienes destruyen nuestro capital histórico y se le acusó de ser deliberante. Me parece que eso es, en vez de ayudar, al contrario, molesta escuchar ese tipo de defensas cuando un militar defiende a nuestra historia. Dicho eso, sí, yo pregunto esto. Si el día de mañana, esta muestra de debilidad de mi gobierno, de no imponer el orden, el día de mañana se le ocurre a estos delincuentes, a estos anarquistas, ir a destruir uno de los monumentos que está en la Plaza de la Constitución. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿También los va a sacar? Es el peor precedente. Hoy día es Baquedano, mañana va a ser O'Higgins, mañana puede ser Arturo Prat, porque estas personas lo único que quieren es destrucción. Entonces, cuando uno ve esto, aunque pueden ser cosas distintas, la delincuencia común y corriente la vamos a parar si no somos capaces de ordenarnos y de respetar nuestra historia y de poder parar a estos verdaderos anarquistas. Ahora, sí, una pregunta, político... Iván, a ver, yo creo que aquí por lo menos sí, con convicción y también editorialmente condenamos absolutamente la violencia, condenamos lo que está ocurriendo todas las tardes de los viernes en la Plaza Italia. Creemos que ahí además está violentándose a gente que vive en el lugar, a comerciantes que hacen su vida en el lugar. Hay un agotamiento de muchísimas personas frente justamente a la ausencia de Estado en ese lugar. Yo creo que consignando eso, ¿usted no cree que existe el derecho a revisar la historia? ¿Usted cree que no existe quizás el derecho a revisar figuras que se erigieron como padres de la patria, como héroes nacionales, pero que los tiempos cambian, empiezan a aparecer también en la investigación historiográfica las luces y sombras de eso? Cuando se dice que Manuel Baquedano estuvo en la mal llamada pacificación de la Araucanía, la pacificación de la Araucanía hoy día es un concepto que tampoco se puede utilizar en la historia, en cómo analiza la historia, la historiografía, nuestra vida como país. Entonces, esto de revisar las figuras históricas, padres de la patria, es algo que se está dando en los tiempos contemporáneos y yo no sé si usted no está de acuerdo con eso, con la posibilidad de revisar finalmente quiénes son y qué hicieron aquellos personajes supuestamente fundacionales
de nuestra vida como país? Gracias. La historia es lo que es y uno tiene que entenderla desde esa perspectiva. Yo creo que uno puede tener una mirada distinta sobre la historia, pero como país no podemos cambiar lo que pasó, bien o mal. Uno puede tener una opinión distinta con los tiempos, pero de ahí a revisar la historia, ¿quiénes somos nosotros para revisar la historia? Si no vivimos esos momentos, usted podrá revisar la historia reciente, pero la historia de 100, 50, 80 años atrás. La historia es lo que años. Nos contaron los historiadores. La historia es la que se hace todos los días. Es decir, la historia y hay documentos y hay investigaciones que cambian lo que se aprendió durante siglos. Es que la historia no es lo que es la historia va cambiando, Iván. Bueno, las cosas pueden cambiar, pueden mirarse de una manera distinta, pero eso es una actitud personal de conciencia. Está levantando el dedo el profesor Vidal un poquito, Iván. Al tiro, Johanna, vamos a hablar todo. Al tiro, Johanna, al tiro. sí. Profesor Vidal, quería decir usted una cosita. La historia la escriben los vencedores. Y lo que pasa es que en el transcurso del tiempo, los derrotados empiezan a interpretar lo que escribieron los vencedores. Y les voy a poner un solo ejemplo, como profe. Se los digo a mis alumnos. La historiografía conservadora determinó que un periodo de la historia de Chile, entre 1818, independencia, y 1830, se denominaba la anarquía, el despelote. La historia nueva te dice que eso no fue una anarquía, fue un proceso natural de pugna política entre distintos grupos por encontrar la fórmula en que el país que nacía se iba a encaminar. Segundo y último ejemplo. ¿Quién dijo que la Araucanía, la invasión, había sido la pacificación de la Araucanía? Los vencedores. ¿Cómo hoy día se ve ese periodo? No como la pacificación, como la invasión del Estado chileno al territorio mapuche. Punto final. Johanna Pérez queda pendiente. Sí, Johanna y Germán, vamos a hablar todos, pero antes yo quiero contarles